yo puedo confiar en que tú ahí estarás. De las personas. Con lo que voy a hablar en esta noche no pretendo establecer una normativa, dado que la Biblia no establece una en ella misma, perdón. La Biblia no establece un parámetro conductual para este tipo de relaciones por algo bien básico que no existía en esa época. El tema de los noviazgos, como se conocen hoy en día, no existía ese tipo de relación, existía en lo que era la cultura judía, lo que era el desposamiento, y de eso hablaremos un poquito más adelante. Solo le invito a que si usted es padre, considere entonces algunos temas de los que aquí hemos de tratar. Si usted es casado y pretende tener hijos, pues considere algunos de los puntos que aquí hemos de plantear. Si usted es soltero y plantea tener un noviazgo, bueno, pues entonces trate de observar algunas de estas cosas. Pues, ¿qué tal si oramos y presentamos al Señor el tema en cuestión en esta noche? Amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta hora para que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, que tú puedas tratar con nuestro espíritu, con nuestra vida, con lo que somos y hacemos, como iglesia, como congregación, como centro de difusión espiritual. Padre, que estos temas puedan afectar y calar correctamente en la vida de cada uno de nosotros. Oramos que los corazones sean confrontados bíblicamente, Señor, y que tú nos ayudes a ajustar el lente bíblico sobre las cosas que nosotros decimos y hacemos. Padre, ayúdanos a tratar este tema con toda la altura posible, Señor, y con todo el contenido del Espíritu Santo de Dios que nos ayude y nos guía, porque sin Él es imposible que esta palabra sea aplicada a los corazones. Amén. Y amén. Hubo una boda muy importante que se dio hace algunos miles de años, y fue una boda entre dos personas. Una de ellas se llamaba Tetis y la otra se llamaba, y el otro más bien se llamaba Peleo. Tetis fue una persona que era considerada una diosa en la mitología griega y luego en la romana más adelante. Tetis era una ninfa marina, hija de un señor llamado Nereo. En esta boda que se armó, fue la primera boda que se conoce como hecha entre un dios y un humano. Y el producto de esa boda fue que los dioses sabían que la criatura que viniese del vientre de Tetis iba a ser una criatura más poderosa que cualquier otra. Por eso entonces los dioses, aún Poseidón, trató de enamorar a Tetis. Pero por temor a la diosa Hera, la diosa de la guerra, Tetis lo rechazó. Un señor llamado Quirone era una persona muy allegada a la familia y le sugiere a Peleo que se enamorase de esta ninfa llamada Tetis. Pues efectivamente se convoca el matrimonio, y vuelvo y reitero, es el primer matrimonio que se va a dar entre un humano y una diosa. Y en este tipo de matrimonio invitan a todos los dioses del Olimpo, menos a una diosa que se llamaba la diosa Eris. Era la diosa de la discordia. No la invitaron. Imagínense por qué no la habrán invitado. No invitaron a la diosa Eris. Y en el bodorio, en el banquete, ella mandó una manzana. Y la manzana tenía una inscripción griega que decía, para la más justa o para el más justo. Se creó un debate y un problema serio entre la diosa Hera, Atenea, otra diosa, y Afrodita, otra diosa. Hera, la diosa de la guerra, Atenea, la diosa de la ciencia o de la sabiduría, y Afrodita, la diosa del placer y del sexo. Zeus, el padre de ellos, no encuentra cómo resolver el problema y llama a un humano. Este humano se llama Paris, que era hijo del rey de Troya. Y Paris comienza a tratar de desenmarañar el problema. ¿Quién será la más justa?
Y comienza a hacer un pensamiento y dice, bueno, si le regalo esta manzana a Hera, él decía, ya tú me has creado demasiado guerras. Dice, si le regalo esta manzana a Atenea, o a Palas Atenas, tú me has creado, tú eres sabia, pero dijo, si se la regalo a Afrodita, posiblemente me pueda servir con sus deleites y placeres. Efectivamente le regaló la manzana a Afrodita. Y Afrodita le consiguió de la tierra la mujer más hermosa que había en la tierra, que curiosamente se llamaba Helena, la esposa del hermano del rey Agamemnón. Así inicia la guerra de Troya. Por una manzana, por la famosa manzana de la discordia. Así inicia una de las debacles, por lo menos mitológicas, más grandes que hemos visto. Por el tema emocional. Por un tema de relaciones. Para los que no conocen mucho, Tetis fue la famosa madre de aquel héroe de la guerra de Troya llamado Aquiles. Y lo paseaba por el fuego y por ese tipo de cosas. Y un día lo tomó por el tendón a su hijo Aquiles, por el tendón. Y cuando lo coloca ahí, llegó su esposo y el esposo entendía que él quería matarlo, que ella quería matarlo. Y por eso el tendón le quedó débil. Y de ahí viene la idea y la metáfora del tendón de Aquiles. Todo inició por un tema emocional. Diga conmigo emocional. Hemos visto en la historia cómo han escrito novelas, por ejemplo, como la de Shakespeare, Romeo y Julieta. 400 años después, 400 y tantos años después, todavía sigue siendo un clásico, ¿verdad? Todavía sigue siendo una excelente exposición de lo que es una forma de relacionarse. Me suicido porque te amo. ¿Cuántos dicen amén? Me suicido porque te amo. Sin embargo, ha servido para cantidades de obras. Shakespeare, como inglés, impactó mucho en su sociedad con su literatura. Hemos leído novelas como, por ejemplo, Lo que el viento se llevó. Hemos leído novelas como la de Madame Bovary o Bovary, de Gustave Flaubert. Hemos leído muchas novelas que nos compulsan. Por ejemplo, la de Gabriel García Márquez, aquella novela que trataba de un cura y de una monja, más o menos, y así era la trama. La novela que se llamaba El amor y el odio de los dioses, o algo así, el odio de la religión. No recuerdo bien el título. Cuando nos topamos con todo lo que el mundo nos ha vendido desde la época del romanticismo, del siglo XI, siglo XII más bien, hasta la actualidad, vemos que el consumo del amor ha cambiado mucho. Nosotros tenemos en la Biblia un ejemplo, que es el ejemplo básicamente de un amor que se entrega. Para los griegos, la forma del amor, ellos lo concebían, por ejemplo, como el amor eros, que era la forma erótica de ellos relacionarse. Y yo debo hacerme una pregunta. ¿No habrá eso influido, el concepto de cómo la sociedad percibe las cosas? ¿No habrá eso influido en la manera de relacionarse de la gente? Eso es un axioma o una respuesta retórica, porque definitivamente toda conducta social que el ser humano propone, la gente comienza a introyectarla como parte nómica de la sociedad o como parte de costumbres que la gente establece. Nosotros tenemos en la Biblia el ejemplo más claro de amor, de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo, que habiendo dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Las sociedades han ido evolucionando según las doctrinas evolucionistas. Y yo tomo el romanticismo como punto de partida. ¿Qué se recuperó en el romanticismo? En el siglo XII, ¿qué se recuperó? En el siglo XII se recupera la literatura griega. Se recuperan en las cortes a un hombre como Aristóteles, y de Aristóteles caen en Platón. Platón no existía en esa época.
hasta el punto de hoy que es un tema de nuevo de universidades. Usted ve el siglo de la Ilustración y el concepto del amor en el siglo de la Ilustración, siglo XVIII, las cosas cambian. Y la gente comienza a enfocar el amor de formas diferentes. Hubo una frase muy famosa escrita o dicha por alguien que ya murió, por Mario Benedetti, que fue esta frase, cito, donde hubo fuego, cenizas quedan. Termino la cita. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Sin duda que todo esto condiciona la perspectiva. En este pleno siglo XXI nosotros tenemos la generación de gente más ignorante que existe. Gente que tiene acceso a la información y no la usa. Iglesias donde la gente dice que sí a todo y no cuestiona lo que la gente dice. Asimismo podríamos plantear los temas de cómo la gente aborda sus formas de relacionarse. Yo podría plantear esto desde mi óptica. Número uno, hoy en día la gente tiene una forma relacional anómica. ¿Qué significa anómico? Anómico significa un ortodoxo, raro, mi hermano, para que nos entendamos. Anómico significa en contra de las conductas y costumbres que la sociedad ha establecido. Usted ve que hoy en día una forma de usted expresarle amor a su pareja es tirarse un selfie con ella. Hoy en día la gente utiliza, por ejemplo, por eso lo considero anómico, porque si tú no te tiras un selfie con una persona que tú estás saliendo, que eres su novio, para plantearlo justamente en el marco, parecería como un acto que cae mal. Y posiblemente pueda caer mal, pero yo me lo encuentro raro. Me lo encuentro anómico. Que en el WhatsApp, si usted no tiene una foto con esa persona, hay un problema serio. Me lo encuentro raro. Quizás yo soy el raro, pero me lo encuentro raro. Que este tipo de expresiones, cuando la gente comienza a relacionarse, hoy en día es un desafío totalmente diferente. Totalmente diferente. El concepto del amor en el siglo XXI tiene que ver mucho con las transacciones que la gente utiliza como para demostrar, le diste like a mi foto. ¿Por qué tú le das like a la foto del otro y a la mía? Porque yo no tengo problema con que tú no le des like a la mía, pero si le das like a la del otro y a la mía no, entonces tenemos un problema. ¿Por qué tú entras tanto a Facebook? ¿Por qué tú no tienes una foto mía en Facebook? Una foto conmigo. ¿Y por qué tú me enseñas el anillo? Ya está para lo que sabes. Hoy en día la forma relacional, vuelvo y reitero, es la forma más anómica que existe. Pero es la que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros porque estamos en el siglo XXI. Y usted se ha de preguntar, ¿por qué en la iglesia se deben hablar de este tipo de temas? Les respondo, son temas sociales. Y quiero tocar tres puntos más bien en esta noche. Uno de ellos se llama de la siguiente manera, es una realidad social. ¿De dónde comienza a desarrollarse el concepto de esta forma de relacionamiento nuestro? Desde el siglo XX, a principios del siglo XX, una persona que era novia de otra, novia, ¿verdad? Una persona que se noviaba con alguien era una persona que literalmente se casaba con ese alguien. No existía esta forma nueva de vamos a meternos en amores. ¿Usted ha oído esa expresión? Tenemos amores. ¿Cómo así? Pero como nosotros no cuestionamos el sentido literario de las cosas, lo que tenían antes de ahí, ¿qué era? O sea, ok, amistades, y en las amistades no hay ningún tipo de afección, ¿verdad? No, pero tenemos amores. Es como me dice mi papá, me critica, me dice, cada vez que tú dices, ¿me entiende? Dice él, pero tú no estás hablando de ciencia nuclear, la gente entiende. Es una realidad social
con la que estamos lidiando. Por eso usted no ve ningún escrito ni de Calvino, ni de Lutero, ni de Zwingli, ni de la Biblia, ni de los revisionistas del siglo XVIII, porque no se lidiaba con ese tipo de relación. Hoy en día, en nuestras iglesias hay mucha gente que se enfrenta, todos nos hemos enfrentado de alguna u otra manera a esta idea de somos novios. El concepto de noviazgo actual es el concepto donde tú te asocias con alguien emocionalmente, se supone en las descripciones que debería ser pensando en un matrimonio. Pero eso no es necesariamente así. ¿Por qué debemos hablar de estos temas? Yo quisiera ir a Timoteo capítulo 2, versículo 22. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 22. Dice, huye también, ayúdenme a leerlo por favor, ¿cómo dice ahí? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que el corazón limpio oran al Señor. Cuando vemos esto, y nos vamos a lo que fue la revolución sexual de la década de los 60, donde se establece el tema de la posmodernidad para algunos autores, la mayoría lo establecen en el momento de la revolución sexual. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Bueno, hagamos el amor y digámosle no a la guerra. Toda esa revolución sexual y ese movimiento sexual que se dio en los Estados Unidos y en Europa, que afectó al mundo entero, cambió el concepto de relaciones interpersonales. Pues efectivamente, el concepto de usted relacionarse con otra persona o contra otra persona, nos damos cuenta de que ha sufrido sus efectos. ¿Qué es lo que se persigue en las iglesias cuando se habla de tratar de que dos personas sean cabales y juiciosas a la hora de iniciar una relación de este tipo? Lamentablemente, en lo único que pensamos es en evitar las relaciones sexuales. Reitero, lamentablemente, lo único que pensamos es en evitar las relaciones sexuales o en juzgar y decir, fulanito y fulanita deben estarse acostando. Porque la verdad es que la sexualidad es una de las partes que se ha agravado, pero no es la única. Es una de las que se ha agravado porque las licencias hoy en día, fíjese que la unión libre ya se ha tenido hasta que legislar al respecto de eso porque es una forma social por la que se está lidiando. Es un tipo de contrato verbal con el que las familias están interactuando y la iglesia tiene que tener algún tipo de respuestas para ese tipo de fenómenos. A nuestras iglesias llega cantidad de gente que vive en concubinato, en uniones libres. Y son bienvenidos. Ahora la palabra debe ser bien clara, independientemente. Hay gente que vive en relaciones homosexuales, son bienvenidos a la iglesia. Ahora se van a enfrentar con una palabra que confronta su vínculo relacional. Al igual, en las iglesias la gente vive orando, Señor, manda hombres para que una revolución pase en esta iglesia. Manda hombres, Padre, manda hombres. Aquí no hay hombres, manda hombres. Ay, Dios mío. Y los hombres mandan siervas, Señor, siervas. Le ponemos el acento de que parece que en las iglesias no hay nada que me guste. Y es normal. Mire, una iglesia grande, pequeña, mediana, usted se va a topar con el mismo tipo de pronunciamiento. Siempre lo he dicho. En ningún lugar donde usted comparta mucho, por ejemplo, usted estudió en un colegio y en ese colegio posiblemente de su promoción usted no se asociaba mucho con la gente porque usted estaba cansado de verlo todos los días. Es que el noviazgo tiene otras implicaciones. Cuando yo cito a Timoteo, Pablo está instruyendo a un joven pastor en su sociedad. Él era joven, tenía aproximadamente 38, como sumo 40 años, y eran considerados jóvenes de esa edad. Y Pablo le está diciendo, mira, huye de las pasiones juveniles. Y quisiera entrar de inmediato en mi segundo punto. ¿Cómo dos creyentes deben comprender el noviazgo en el siglo XXI? ¿Cómo dos creyentes deben comprender el noviazgo en el siglo XXI? Esa es una pregunta. ¿Por qué? Porque la compulsión social está en muchas relaciones y la gente le va a decir, y ten relaciones sexuales para que pruebes. Y usted va a ver a padres cristianos diciendo, bueno, mi hijo, si no hiciste nada, ¿qué vamos a hacer, mi amorcito lindo?
Lo que nos indica a nosotros es que los padres no tienen una buena cosmovisión bíblica y por ende la crianza de sus hijos no es bíblica. ¿Me entienden? Nadie nace con un panfleto de crianza. De eso estamos 100% de acuerdo. Sin embargo, la verdad es que hay un planteamiento bíblico para cómo deberían ser las cosas y cuál es la cosmovisión, la forma en la cual el creyente ve las cosas. Para los judíos, el noviazgo en aquella época o el desposamiento era conocido como el kiddushin. Y cito, ellos plantean dos personas que se consagran y se apartan el uno para el otro, y al empeñar su palabra ya están atados el uno al otro. Por eso este paso también es llamado erusin, del verbo atar, del verbo aras. Garantías, ¿verdad? Lo vemos en Efesios 1:13. Garantías. El noviazgo, como se concebiría o debe concebirse, es como una garantía de algún tipo de pacto. Eso no implica que usted vaya a terminar casándose con esa persona. Ahora, la verdad es que las relaciones, y esto es un comentario muy personal, se han ido relajando hasta el punto de que hoy en día ni la palabra ni los contratos verbales valen. Hoy en día vamos a los lugares y se supone que como creyentes no solo tenemos una cosmovisión diferente, tenemos una ética diferente. ¿Amén? Amén. Una ética diferente. Vamos a los lugares y vemos que padres apoyan ciertas costumbres y conductas. Por ejemplo, bueno, si en la iglesia no hay, esa muchacha o ese muchacho es bueno, él es de buena familia, él no es cristiano, y comenzamos a justificar lo que es injustificable. Bíblicamente eso no es justificable. Y usted va a lidiar con esas consecuencias de lo injustificable. ¿Qué hacemos con esta realidad? ¿Cómo la enfrentamos? Quiero plantear esta idea. Cuando usted está en una relación de este tipo, usted como padre ve a su hijo en una relación, o usted como joven está en una relación de este tipo, la primera pregunta que debemos hacernos es una que se deriva de Mateo capítulo 10, versículo 37. Veamos, Mateo capítulo 10, versículo 37. ¿Qué debería evocarnos este texto bíblico? Dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Muchos han desvirtuado el contexto y el criterio de este texto para decir que Jesús está enviando a la gente a aborrecer. No, claramente lo vemos en el primer mandamiento. Dice Jesús, este es el primer y gran mandamiento. ¿Amarás a quién? Al Señor tu Dios sobre ¿cómo? Todas las cosas. Entonces, cuando nos ennoviamos o entramos en este tipo de relación, o su hijo o su hija llega a la casa, papá, mira, estoy conociendo, ya en este tiempo, cuando están conociendo, hace tiempo que han resuelto varios problemas adelante. Amén. Amén. Y esto sí no es ciencia nuclear, papi, esto es realidad social. Han resuelto varias tareitas, la han anotado, la que estoy conociendo, mire, ya. Eso es que tienen amores. Siempre entienda, tienen amores. Esto es algo como que no tiene ni sentido léxico, pero amén. Y la pregunta que un creyente debe hacerse es, ¿esa persona ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Esa persona ocupa el lugar del Señor en mi vida? Si lo está haciendo, quiero decirte que estás en una relación que ha iniciado incorrectamente. Toda relación que ocupe el lugar del Señor en tu vida es una relación que está incorrecta y que es tóxica. Algo que debemos cuestionar también es si esta persona con la que yo me estoy emparentando o ennoviando cree igual que yo en la fe. Este es uno de los problemas más cardinales, pero que menos le importa a la gente que te tiene. ¿Qué usted haría con una mujer que entienda que lo que ustedes en esta iglesia no creemos en nada de ese tipo de cosas? Ni en transferencias de espíritus, ni en nada de eso, mi hermano. Para nosotros eso es brujería pura. ¿Me entienden? Yo no sé usted, pero en esta iglesia la doctrina del predicador principal de esta iglesia no es esa. Así que si usted cree en eso, le podemos recomendar algunos lugares donde congregarse. Pero
La nuestra no tiene nada que ver con eso. Usted está casado con una o se novia porque se supone que el propósito debe ser, aunque podría no ser, ¿verdad? Es mejor una ruptura de un noviazgo que un divorcio. ¿Amén? Ahora, nadie dice amén a eso. Yo digo amén. Ahora, lo que pasa es lo siguiente. Usted tiene una pareja, vamos a usar esa palabra, pareja, y esa pareja cree que usted tiene un espíritu. Pero en esta iglesia, ¿verdad? O en su iglesia le enseñan que no, que ya una vez usted es cristiano, usted está sellado por el Espíritu Santo de Dios y que en usted no hay capacidad ni cabida para otro tipo de espíritu que no sea el Espíritu del Señor, si usted es cristiano. ¿Cómo usted resuelve ese dilema? ¿Sabe cómo se resuelve ese dilema? Después lo hablamos. Porque no es un dilema importante en este tiempo para una generación de personas que deberían entender que Dios debe ser lo primero en sus vidas. Y por eso tenemos los problemas y vemos a estos predicadores jóvenes hoy en día. Yo soy uno de ellos, pero ya mi blanco de público es un poco más amplio. Pero vemos a estos predicadores que vienen a hablarle a la juventud de este tiempo y le dicen, los jóvenes necesitan a alguien que les hable en su lenguaje. No, mi hermano, los jóvenes necesitan a alguien que los guíe a la palabra de Dios. La palabra de Dios es simple, sencilla y entendible. No hay que vestirse de hombre araña para decirle a la gente lo que hay que decirle. Yo creo en el mercadeo, en las cosas chéveres. Aquí hacemos cantidad de cosas, pero eso no cambia a nadie. La palabra de Dios transforma. Entonces, si tú te estás relacionando con alguien y ese alguien cree totalmente diferente a ti, tienes que cuestionarte o tú no estás seguro o segura de tu credo, o esa persona va a tener que convenir contigo en algún punto. Yo no voy a entrar en cuáles son doctrinas cardinales, pero recuerde que las doctrinas de la gracia son bastante cardinales en la vida de un creyente. Hay otras que se pueden negociar, pero lo lamentable es que en una conversación de dos creyentes no se da este elemento. ¿Sabe por qué no se da? Me gusta. Si me gusta y va a una iglesia, ¿ya? Me gusta y va a una iglesia y dice amén, es el hombre de Dios para mi vida. Y si va a una iglesia y ella es de las hermanas que usted ve que no va los domingos, va los martes a su iglesia también, menciona a Lutero o a Calvino o a Arminio si es de esa línea. Ay, Dios mío, Padre, mira qué bendición. No, mi hermano, usted se pierde lo claro y en las malas selecciones nos vamos a encontrar grasos problemas. Nunca me olvido del divorcio de una pareja que obviamente no voy a mencionar. Hace ya unos años largos atrás, recuerdo que esta joven, bien neopentecostal y carismática, que veía hombres por los aires, demonios en las esquinas, y hay que hacer ayuno 500 días al año. Y este hombre era bautista. No sabemos cuál de los dos fue que se equivocó, pero evidentemente terminaron divorciados. Porque en un momento viene la consejería pastoral y la gente cuando uno lo aconseja cree que uno está en contra de ellos. No, el pastor está definitivamente en contra de ellos. Aquí no quieren que ellos sean felices. Aquí pretenden hasta controlarle a uno porque uno sabe, no, mi hermano, sabe lo que usted quiera. Ahora usted va a lidiar con esos problemas y lamentablemente después aquí y a su casa. Y caemos en el punto, esta pareja se divorcia y usted dice, ¿por qué se divorciaron? Bueno, por temas doctrinales. Y no fue que un día se sentaron a discutir, oh, pero tú crees esto y yo creo esto. No, fue que la práctica de vida de ambos les llevó a caminos tan divorciados que terminaron divorciados. Segundo a Corintios, capítulo 6, versículo 14, habla claro. Y esto no es respecto de un creyente, aunque siempre hemos dicho en la iglesia podría haber algo desigual, claro que lo hay, pero el texto habla claramente del estado de la vida y de la muerte, de esas dos cosas que son inconjugables. Porque el otro punto es que los hermanos y las hermanas salen a buscar gente no creyente. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Verso 15. Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con el diablo? Eso es lo que significa.
¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si Dios es su Dios, ¿cómo usted comulga con una persona? Esto es en el noviazgo. Es muy diferente que usted llegue al evangelio ya con una relación formada, con un matrimonio formado. ¿Cómo es posible que tratemos de conjugar esas dos cosas? Muchas relaciones de noviazgo, número 3, suelen producir desenfoque en principios y metas. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 23, que es la consecución o el versículo subsiguiente del que vimos ahorita. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Cuando nosotros vemos esto, muchas relaciones de noviazgo producen desenfoque. Una relación que va iniciando es una relación que parece un idilio paradisíaco. Y te llamo, y tú me llamas, y te llamo, y tú me llamas. Y te llamo, y duramos hasta las 3 de la mañana hablando. Qué sublime, qué sublime. Y la verdad es que comienza a darse un proceso de desenfoque, no por eso, porque yo no puedo decir que eso es malo, el que lo tiene que lo disfrute, amén. Yo no estoy diciendo ni estoy sancionando ni juzgando eso. La pregunta que yo me hago es ¿a dónde te llevan esas cosas? Si esas cosas te llevan, por ejemplo, por poner un caso, por quedarte hasta las 5 de la mañana, llegas tarde a tu trabajo, ya te estás desenfocando. Si por andar con tu novio o con tu novia faltas a los compromisos que tú tienes, no solo con el Señor, sino con tu vida social que antes los tenías, ya te estás desenfocando. ¿Bajo cuál argumento? Yo lo hago. Ella me ama y ella va a ser la que me va a acompañar cuando ninguno de ustedes esté. ¿Puede ser? Porque es cierto, podría ser cierto y muy cierto que esa persona te acompañe por encima de lo que esta iglesia o de lo que tu familia, porque hay gente que depone a su familia, depone sus estudios, depone cantidades de cosas y se obnubila con algo. Podría ser cierto que eso sea lo único que tengas, pero qué pena que eso fue lo único que te tocó en la vida. Por no actuar con la ética y la prudencia correcta. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. ¿Qué tal si me ayudan a leer? Versículo 2. Versículo 3. Tiempo de matar y tiempo de parar, tiempo de vivir y tiempo de declarar. Verso 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de pensar y tiempo de hablar. Versículo 5. Tiempo de espaciar piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Versículo 6. Tiempo de usar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de deshacer. Verso 7. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Verso 8. Tiempo de amar y tiempo de ofrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Versículo 9. Pero ellos tienen un trabajo de aquellos que se aman. Versículo 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Terminamos en el 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sí, que agrada al hombre Todo lo hizo hermoso, ¿qué cosa? Todo lo
hizo hermoso. Es decir, que esto me lleva a un cuarto planteamiento. Todo tiene su tiempo y hay novios que se manejan como si fueran esposos sin saber lo que es estar casado. Que ese es el problema, porque usted no sabe lo que es estar casado. Y se manejan con un elemento de absorción y de acaparamiento y en buen dominicano de sofoque. Cuando todo tiene su tiempo, llegarán los años en los cuales digas, ya no tengo contentamientos en él. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer en tu corazón, tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Versículo 10. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Las asociaciones insanas que suelen producirse son peligrosas y lo más peligroso y pernicioso es cuando esas asociaciones se hacen con personas que declaran una fe sana, pero que no sabemos colocar las cosas en el orden donde van. Por eso sacamos a Dios de la ecuación. Por eso sacamos a nuestros amigos de la ecuación, aquellos que eran nuestros amigos antes de que llegara una persona a ocupar el espacio que quiero decir que le toca ocupar. Porque también hay amigos que pretenden que esa persona nunca pueda crecer. No todo tiene su tiempo. Sin embargo, no es correcto una exención de la sociedad ni de los lugares donde tú frecuentas. El contexto actual del noviazgo transgrede la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Y yo quiero decir que todos sabemos aquí que la fornicación es pecado. Sin embargo, la práctica social es que la fornicación es parte del noviazgo. Somos dos personas adultas, somos dos personas maduras, somos dos personas conscientes, somos dos personas que somos dueñas de nuestro cuerpo, entonces tenemos derecho a hacer lo que tenemos. ¿Qué parte de la Biblia usted creyente? Recuerde que el segundo punto se llama cómo dos creyentes deben manejar su noviazgo. ¿Qué parte de la Biblia a usted se le olvidó leer que específicamente dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí? Gálatas 2:20, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo. ¿Qué parte? Mire, mi hermano, yo conozco las tentaciones. Yo no soy un astronauta que vive gravitando en el espacio. Yo conozco las tentaciones. Yo sé a lo que el texto bíblico se refiere cuando dice que no se te vayan los ojos. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es tener deseo. Yo conozco eso. ¿Usted lo conoce? No, yo sé. Esta iglesia de Sacrosanto. Aquí tiene que resucitar a Juan Calvino en esta iglesia. Gente así. Pero la tentación sexual en un noviazgo es una tentación latente. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mira, huye de las pasiones juveniles. Y en la primera epístola le dice, en el capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo. Hoy en día, a diferencia del año 1920 y de las décadas del 20 y del 30, donde el noviazgo era un tema supervisado por los padres, porque de hecho ni tantos automóviles había como para que la clase que se ennoviaba tuviese la capacidad de desplazarse. Hoy en día no es así. Entonces el desafío social está planteado. ¿Cómo dos creyentes lo pueden administrar? Y usted podrá decir, yo haré lo que yo quiera, y yo lo sé, mi hermano. Y usted va a terminar haciendo lo que usted quiera. Sin embargo, la palabra de Dios tiene que hallar cabida en el corazón de alguien. Porque ese tipo de relaciones, cuando nosotros vemos el texto bíblico que dice por precio fuiste comprado, y vemos la declaración de Hechos capítulo 20, cuando Pablo dice la iglesia de Jesucristo, la cual él compró por su propia sangre. ¿Qué parte del evangelio cuando Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame?
usted no la conoce. La perspectiva del noviazgo actual es una perspectiva que transgrede la palabra de Dios. Entonces no es cierto que el mundo debe dictarnos normas a nosotros, no. La Biblia dice, nosotros somos en el mundo peregrinos y extranjeros. La fornicación que dice el apóstol Pablo, que ni aún se nombre como conviene a santos, en nuestros casos debería ser como mucho un error, como mucho una caída, como mucho un pecado, como mucho una situación de la cual Dios nos levanta, pero no debería ser una práctica constante en nuestras vidas. ¿Pocos amén? Amén. Pocos amén, yo sé. Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10, el pastor José empezó leyendo uno de esos versículos hoy. Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10 dice, el amor sea como sin fingimiento, aborrecer qué cosa y seguir lo bueno. La iglesia y la palabra de Dios plantea la norma correcta. No es una tontería ni es estúpido llegar bien a la tribu. Usted le pueden decir lo que usted quiera. Si usted es virgen, trate de llegar virgen y de guardarse para esa persona que Dios le tiene preparado. Amén. Eso está en 1990, pastor. Y eso no se habla. Eso está tan allá atrás del 60, desde antes. No, mi hermano, la palabra de Dios siempre está vigente. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Trate de no transgredirla a ella, aunque la moda social sea otra. Aunque en el colegio, en la universidad o en el trabajo te digan, tú lo que eres una monja, tú puedes decir, no, yo soy una persona que cree en unos principios y los sostengo. Y le puedes hacer la pregunta al otro, ¿cuáles son los tuyos, por cierto? Me pregunto, ¿por qué novios y no amigos? ¿Por qué novios y no esposos? ¿Cuál es el afán que nosotros tenemos de ennoviarnos tan rápidamente en este tiempo? ¿Por qué novios y no amigos? De las pocas cosas que ha dicho Dante Gebel con la que yo estoy de acuerdo, fue una que él dijo, que planteaba una fórmula donde él decía, las relaciones deben ser de esta manera. Amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios para toda la vida. Y usted ve hoy en día que los noviazgos, que lamentablemente ahí sí copiamos cosas del pasado, los noviazgos hoy en día empiezan sin los contrayentes tener ni siquiera la vida sobre la base de qué van a estudiar o qué están estudiando, cuáles son sus capitales de ingreso, cuáles son sus proyecciones y planes. La gente no tiene nada de eso, simplemente nos metimos en amor porque tú me gustas. Entonces es una relación sin sentido, no excusas. Es una relación sin sentido porque lo que vas es a caer en algo que lo que puede es retrasarte. Y una de las cositas que te pueden pegar es un hijo. Seas varón, te pegan un chichi, o si eres niña, te pegan un chichi. No, pastor, hay métodos hoy en día que usted no tiene. Mire, si fueran tan eficaces, si el sexo fuera tan controlado, pues exactamente en el mundo no existiesen tantos abortos o tantos embarazos no deseados. Consulte la página de la Organización Mundial de la Salud para que se convenza. Entonces son relaciones que no tienen sentido si son sin planificación. Y no estoy diciendo que usted no le atraiga a alguien. Yo creo que nosotros podemos gobernar nuestras emociones porque lo hacemos para muchas cosas. ¿A qué me refiero? Relaciones sin sentido justamente no tienen sentido. Relaciones sin propósito, de simple y llanamente, me gusta cómo te ves, ya tú sabes a dónde vas a terminar, porque lo que te está motivando no es ni siquiera lo que conoces de esa persona, sino lo que ves de esa persona. Y bien dice la Biblia, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ellos no provienen de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pues claramente vemos noviazgos de 4, 5, 6 años. 7 años. Esos no son novios, mire mi hermano, esos son primo hermano. Todo lo que usted quiera.
porque son relaciones sin sentido. Pero como vivimos en un mundo sin sentido, y a los que se le llaman sin sentido son a los que tenemos sentido por la palabra de Dios, entonces parece demasiado ortodoxo y puritano nosotros decir, mi hermano, si te vas a meter en amores, mira, piénsalo, hay que meterte en amores. Yo tengo un problema con esa palabra. Si te vas a ennoviar, pues piénsalo. ¿Cuál es el propósito de ese noviazgo? Al principio siempre es glorificar a Dios, siempre es agradar a Dios, siempre es, hemos estado orando, pastor, usted sabe, y nosotros hemos orado. Aquí vamos. El público se va a ver. Y nosotros hemos orado. Y nosotros hemos clamado. Qué mentiroso. Ya el público se va. ¿Qué? Es que el fuego de Dios ha descendido. Qué mentiroso. Púlpito que tiene 30 años predicándose la palabra de Dios. Que Dios tiene que hablar de una manera visible a su iglesia. Esos son señales de Dios. Óigame, pastor, estuvimos orando. Y entendimos que la voluntad de Dios pues, es que seamos novios. ¿Y qué usted le dice a eso cuando usted le viene con eso? No, porque ya Dios te dijo. Si Dios te habló tan clara y audiblemente que el consejo es solo informativo, quiero informarle, amado pastor, usted sabe que nosotros lo amamos incondicionalmente. Hemos estado orando y ya hablamos con nuestros padres. ¿Y qué? ¿Ya? ¿No? ¿Por qué novios y no esposos? ¿Por qué novios y no amigos? ¿Por qué no te tomas un tiempo un poco más prudente en conocer a una gente? Si tú no estás preparado, posiblemente ni siquiera emocionalmente, para una relación de noviazgo, ¿por qué apresurarse? La prisa es la madre del fracaso. A todos los que nos apresuramos, fracasamos. Y en las relaciones interpersonales, el apresurarnos es algo tan peligroso que podríamos caer en trampas de las cuales, aunque quisiéramos salir, podría ser muy tarde. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es que te están esperando o te estás quemando, como dice la Biblia? Ay, pastor, ese tombolele, esa palabra no me gusta. Le tengo otra, ese saoco. Y ese junta, ese tombolele, ese saoco, ese fuego para que me entiendan. ¿Por qué nosotros no le damos un tiempo racional a las cosas? Un tiempo justo y correcto a las cosas. Digo justo y correcto porque tú eres el único beneficiario del tiempo. La Biblia lo dice, Dios no hizo todo perfecto en su tiempo. Nos precipitamos porque estamos entrando en edad y de repente apareció alguien y ese alguien se fijó en ti y tú no tienes. Fíjense que la edad, lamentablemente, no es la que va a decirme si yo estoy preparado, es la capacidad de entender mi situación en el momento. Dos gentes sin trabajo. Dos mantenidos. Ese es mi novio. No, por favor. Ese es el mantenido del que te da la mesada. Pero a los padres les gusta que sus hijos agoten estos procesos. Por eso digo que hay una cosmovisión bíblica pobre en nuestras iglesias hoy en día. Porque los padres se sienten hasta bien cuando, mire, me trajo una noviecita. Pero en el tenis, uno de los que va allá me enseña, y mi hijo estaba enfermo, mire, pastor, y mire esos dos troncos de mujeres que tiene al lado. Y de que estaba enfermo, pues ya usted sabe, nos vemos. Como que a mí que me importa. Bendito cambio. Hay cosas como que usted se le encuentra tan paradójicas. ¿Y qué hace tu hijo con dos mujeres? Pues si fuera una, pero con dos.
va a entrar en una orgía. Es más hombre porque tiene 2 rubias de farmacia, literalmente. Entonces, hoy en día la gente anda haciendo, como yo le digo, una sociedad extraña. Y parece que eso es algo tremendo. Mire, porque y no nos detenemos. Y esto le pasa a adultos y a jóvenes. No censure a un joven. No. Es una práctica de nuestra sociedad que afecta a los padres que lo celebran. Públicamente es la novia de mí. Y obviamente, ¿qué va a hacer un padre si su hijo ha tomado decisiones? Ahora, si usted está a tiempo de tener una capacidad educativa bíblica, por favor, tenga. Porque usted va a ser el beneficiario, porque como he dicho en anteriores ocasiones, los padres les duelen más los procesos de los hijos que a los mismos hijos, ¿sí o no? Entonces piense en eso a la hora de la educación cristiana que usted le va a dar a sus hijos. No todos tuvieron la oportunidad de llegar para poder criar bajo una cosmovisión bíblica. Ahora aquí hay muchas parejas jóvenes que todavía no tienen hijos o que están en proceso de tener hijos o que tienen hijos pequeños. Mi hermano, críe a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Vas a ser el principal beneficiario de eso. Por eso es que vemos cantidad de hijos de pastores con conductas totalmente divorciadas, es decir, que son diametralmente opuestas a la palabra de Dios. No es un problema de los hijos, es un problema de nosotros, que no gobernamos bien la casa, por mucho menos vamos a gobernar bien las cosas de Dios, o peor, somos mejores con los de afuera que con los de adentro. Somos buenos consejeros. Hermano, usted es líder, profeta, lo que usted le dé su gana. Usted es cristiano y usted se rige por la palabra de Dios, pues se rige a su casa por la palabra de Dios. Amén. Cría a sus hijos bajo la palabra de Dios. ¿Le va a ir bien? No. Tiene cinco muchachitas, mi hijo. ¡Wow! Eso no lo hace más hombre, lo hace menos gay, si quieres así decirlo, pero no lo hace más hombre. Sí, porque a veces es como un orgullo del padre de hacer una disectomía y cavar y decir, mi muchacho es un muchacho, es un macho de hombre. ¿Y quién le ha dicho a usted que tener 5 mujeres lo hace un macho? Mire, mi hermano, como yo siempre he dicho, como una es suficiente. Como una, mire, basta y sobra para usted demostrarse que usted es un hombre de verdad. Nadie dice amén aquí tampoco. Uno es suficiente. Dios lo hizo todo perfecto. Dios sabe que el hombre no da para dos. ¿Cómo uno es suficiente? Amén. Tercero, y finalizo con esto. ¿Cuáles son las señales de poca sanidad en este tipo de vínculos? Esto es para que usted anote en su alma, o si lleva lápiz, o verifique cómo usted lleva esas relaciones. Número 1, aislamiento. De repente me estoy relacionando con una gente y cuando esa gente llega a mi vida yo me aíslo de todo lo que yo pertenecía, hacía, entendía o creía. Eso es una relación tóxica. Amén. ¿Me entiende? Eso es una relación que le está secuestrando a usted de todo lo que usted se nutría antes de que esa persona llegara. Y se supone que en una relación sana ambas cosas deben ser mutuamente concluyentes. Una debe complementar a la otra y establecerse los límites correctos para el buen entendimiento de la relación. Pero no puede ser una exclusión. No es correcto el enunciado que muchos novios en el tiempo del noviazgo hacen, que dicen, mi familia nunca va a tener parte en nuestra relación. Eso no es verdad, mi hermano. La propuesta correcta debería ser, ellos van a estar en el lugar que le corresponde en nuestras vidas, pero no es verdad que tú te vas a alienar de tu familia, porque eso se llama una relación tóxica. Dios no diseñó ese modelo, ese modelo lo ha diseñado el individualismo del siglo XXI. Porque no es verdad que tú no puedes querer compartir con tus padres. No es verdad, yo no quiero saber de esa familia, y le ponemos tantos apellidos. No es correcto. Pero de repente aquella persona que era tu amiga ya no es tu amiga. Porque esa persona comienza a robarte esa amistad. No sé si me doy no te conviene. Pero ¿sabes por qué es que no te conviene? Porque hay cosas de la práctica de tu noviazgo que esa persona no acepta. O no te tolera. Viene un enfriamiento espiritual. De repente, no solo te aíslas, sino que te apartas de la fe que un día profesaste. Entonces ese noviazgo o esa relación por mucho te está retando.
por mucho te está restando. Pero eso es lo que yo digo, que lo he sostenido recientemente. Hay gente que usted la ve que se compra un apartamento, una casa, y Padre bendice, y de repente cuando reciben eso, no vienen a la iglesia. ¿Cómo se explica eso? Yo le llamo ingratitud, pero yo no sé explicar ese tipo de cosas. Número 3, conductas anómicas, como dije. Usted ve que la gente comienza a comportarse como un repelente. Siempre hay una justificación para todo. Siempre hay una justificación para todo. Siempre hay una capacidad de ocultar cosas. Diga conmigo, ocultar cosas. Usted se ha topado con gente que en su forma de relacionarse y de vincularse con los demás, cuando entra en algún tipo de relación, ni siquiera tiene la capacidad de presentar a esa persona formalmente, sino que todo es espurio y todo es escondido. ¿Le ha pasado eso? ¿Ha visto gente así? Quizás hay gente que se maneja así, todo es espurio. Cantan una alabanza, escondidos, solos tú y yo. Esa no la he oído, ¿verdad? Cuando la relación está a cargo solo de una persona. ¿Usted ha visto gente que todo lo hacen como para granjearse el favor y el amor de esa persona? Eso es una relación tóxica. El hecho de que alguien te demuestre que tú le gustas, no significa que esa persona te ama. Repito, el hecho de que alguien te demuestre que tú le gustas, no significa que esa persona te ama. Esta frase, él me llena o ella me llena, es un amor egoísta. El amor es más dar que recibir. No, pero es que yo me siento pleno, pero es que no, es un complemento. Qué bueno que ese efecto es la plenitud, pero es un complemento. Hay gente que se maneja bajo esta consigna, el pasado justifica mi presente. Porque a mí me trataron así, ahora yo soy así. Te están preparando para el fracaso. Te están preparando para el fracaso. Mentiras. Hay relaciones que se basan solo en el tema de la mentira. Pero no solo en la mentira entre parejas, sino que a todo el medio ambiente tuyo lo tienes copado de mentiras. Todo lo que vienes a decir es una mentira. No, porque yo estaba, pero mira, para que vayamos terminando. Chantaje emocional. Amós capítulo 3, versículos 3 y 4. Este texto no se puede quedar fuera en este tipo de temas. Amós 3, capítulo 3, versículos 3 y 4. Versículo 3. ¿Cómo dice ahí? ¿Andarán dos juntos? Si no estuvieran de acuerdo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No puede. Y entonces vienen las preguntas retóricas. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Es decir, el león ruge cuando hay una presa. Miren, mi hermano, dos personas que no tienen el mismo credo, que no tienen las mismas perspectivas de vida, eso no es un elemento seguro. Usted se está predisponiendo para el fracaso. ¿Cómo andarán los juntos si no están de acuerdo? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresar? La verdad nuestra en este tiempo es que usted ve que la gente desarrolla esas relaciones, las personaliza hasta el punto de nadie tiene que ver con mi relación y posiblemente no tenga mucha gente que ver con ella, pero el que ha tenido que ver contigo en tu vida también es parte de ese proceso en tu vida. Me doy a entender, hay una línea delgada entre no permitirle a la gente opinar en su vida y censurar al que siempre ha tenido opinión en otras cosas trascendentales de su vida. ¿Cómo es posible que ahora no tenga la capacidad de opinarte en algo que porque no te gusta? Porque sabes que lo que estás haciendo está mal, sabes que te vas a encontrar una negativa y la opción más fácil es alejar. Que hay personas que te conocen y te van a recordar algunas cosas que necesitas que te recuerden. Me hablo como si fuera mi mismo. Entonces queremos obviar esos procesos. Es como que yo me relacione con alguien y no hable con mi padre. No, porque ahora mi papá no tiene derecho a meterse en mi relación. Eso no.
yo terminaré como adulto haciendo lo que yo haga, pero si él ha tenido opinión en otras ocasiones, pues ahora la va a tener también. ¿Por qué no? Porque él empiece con que cada vez que yo diga, ¿me entiende? Es ciencia nuclear. Bueno, ese es mi papá, amén. Pero nosotros actuamos muy sagazmente, excluyendo a la gente que sabemos que no nos va a dar una opinión muy favorable, porque posiblemente hayan cosas que usted no esté viendo porque usted no es perfecto. Y la vida no es perfecta y no hay relación perfecta. Hay principios perfectos e idílicos. ¡Wow! ¡Qué lindo es todo! Sí. Y cuando despiertas a la realidad te vas a dar cuenta de que a ese que ha estado contigo y se lo dado lo vas a necesitar, entonces no lo atropelles ahora. Por una relación frugal, como cabe destacar, relaciones que inician sin pie ni cabeza, sin destino y sin lugar, son relaciones que se atropellan a tantas personas. Yo he visto tanto eso. Gente que se relaciona y de repente usted lo celebra y lo que se convierte es en una película de terror. En una película de terror. ¿Y quién será el que paga las consecuencias de eso? El contrayente, la misma persona que se relaciona de esa manera. Amén. Vamos a entrar. Ya el domingo que viene iniciamos con la parte del matrimonio. Esto era porque no quería dejar de compartir, pero yo siento que nuestras vidas necesitan un poco más de cosmovisión bíblica, o un poco mucho más, de acercarnos a lo que la palabra de Dios dice sobre las cosas. Pero iniciaremos el domingo próximo con el matrimonio y oro para que estemos preparados, que el Señor nos use y que estemos dispuestos a recibir esta palabra que el Señor tiene para nosotros. Gracias al Señor por el culto que tuvimos hoy, maravilloso, su presencia. Levante su mano para bendecirle, ya nos vamos. Recuerde, el martes tenemos doctrina, estudio bíblico. Dice el texto: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, bendice a esta iglesia. Padre, cuando tocamos temas de este tipo, Señor, ayúdanos a reflexionar a los que son padres, que se lleven una buena porción. A los que serán padres, que se lleven una buena porción. Señor, a los que están en procesos de este tipo, que se lleven una buena porción. A los que aspiran a relacionarse de esta manera, que se lleven una buena porción. Señor, que tu palabra, que no retorna vacía, pueda calar en cada corazón. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a honrarte y amarte por sobre todas las cosas, a serte fiel a ti, Señor. Bendice esta iglesia, sus proyectos, sus actividades, este hermoso grupo de gente. Bendícenos, te lo pido en Cristo. Amén. Y amén. El Señor le bendiga, le guarde, bye bye. Hasta la próxima, nos vemos. Nada parezca, pero puedo confiar.